¿no? El canto del loco y Peter Pan. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a un tema más serio, si se quiere, un tema de riesgo, un tema que hay que tener mucho cuidado. Sabemos que la humanidad siempre usó a la naturaleza para servirse de ella, para su desarrollo y su bienestar. Pero muchas veces hay personas, hay empresas que usan demasiado los recursos naturales, abusan de ellos, los desgastan, los hacen desaparecer y no toman conciencia de ello, como que, digamos, los recursos naturales fueran interminables, inagotables, y no es así. Para hablar de este tema y de muchos otros relacionados con el cambio climático, que es un tema al que no le prestamos la suficiente atención, hoy nos visita Gabriela Wiesenthal, periodista científica y ambiental. Hola Gabriela, gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy va? bien, por suerte, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por aceptar. Bueno, Gabriela, contanos un poquito, al principio un poquito de tu carrera. Había leído por ahí que me entró la duda, ¿cómo pasaste de la fonoaudiología al periodismo científico ambiental? Uy, bueno, eso es un traje que me puse cuando era muy jovencita. Ajá. Y bueno, en la época que yo estudié esa carrera, eh, había posibilidades laborales, pero yo siempre mi interés estuvo muy relacionado con todo lo que tenía que ver con la voz. Y trabajé algunos años como fonoaudióloga, pero sobre todo mejorando la calidad sonora de las voces en coros, en actores y en locutores. Y de un día para el otro dije, ¿y por qué no estar del otro lado? Finalmente di el salto y bueno, ya tenía hijos, entonces era un poco grande para hacer una carrera de comunicación completa. Entonces decidí tomar un atajo, hice la carrera de locución y como tenía algunas nociones relacionadas con la medicina, rápidamente empecé a trabajar en programas que tenían que ver con salud. El primer programa que trabajé fue Radio Nacional hace muchos años, con Tulio Uberman, se llamaba Gracias Doctor, y bueno, ahí hice un poco de todo, como locutora, como productora, etcétera, etcétera, y ahí dije, bueno, me parece que por acá puedo funcionar bien. Hay que buscar siempre cuando uno quiere trabajar en los medios de comunicación algo que no esté tan, digamos, que se llaman muchos periodistas deportivos, hay muchos periodistas de espectáculos, hay pocos periodistas científicos. Y bueno, y poco a poco me fui involucrando, seguí estudiando, me especialicé en ese periodismo. Sí. Y después tuve la oportunidad de trabajar con varios grandes, digamos, ¿no? Siempre digo, agradezco a quienes me dieron la oportunidad, entre ellos trabajé con Paenza en Canal 7, en la TV pública, en su programa Científicos de Industria Argentina, y en la radio con Víctor Hugo Morales, así que para mí fueron como dos grandes que me permitieron desarrollar esta pasión que tengo por el periodismo de ciencia, y con Víctor Hugo particularmente. Él quería una periodista ambiental y él me llamó una vez, y yo estaba trabajando en TN con Sergio Alguezábal, estaba, no me acuerdo exactamente qué estaba haciendo con Sergio, creo que era una suplencia, algo así, y justo estaba desarrollándose la COP, creo que era la COP 19, y bueno, y alguien escuchó que yo estaba trabajando eso, y me llamaron del programa de Víctor Hugo y para hablar con él, y después él me invitó quería a alguien que tenga que ver con la cuestión ambiental, y ahí me especialicé, digamos, en la radio, en el periodismo ambiental, que no es igual que el periodismo científico. Creo que es un poquito más abarcativo, en el sentido de que vos lo dijiste muy bien, cuando hablamos de ambiente hablamos de todo lo que nos rodea. Entonces no es simplemente una mirada, por ejemplo, el ambiente con la ciencia, es una mirada muy holística, muy general, de todo lo que, la interacción del hombre con el ambiente, no solo con la naturaleza, ¿no es cierto? Y eso tiene bastante que ver con lo que decías vos al principio, ¿no? Del abuso o del uso abusivo de los recursos naturales. Claro.
Más o Bien. menos por ahí. Es un poco más largo, pero traté de Bien, sí, hacer. está bien, sí, una buena síntesis. Aparte tuviste la creatividad también de buscar un nicho que no estaba explotado y ahora tampoco está muy explotado lo que es el periodismo ambiental, ¿no? Hay muchos más periodistas, Sí, que en aquella época era uno de ellos era Sergio Elguezaba, el otro sí, era Sergio Federovisky, Irene Weiss, eran pocos. ajá. Alejandra Folgarat, que había hecho el suplemento verde en página 12, uno de Ujú, los primeros. ujú, Ahora hay más, sí, el punto, y esto es un tema interesante para tocar, en que los medios de comunicación todavía, quizás los gerentes de programación, vamos a ponerle por ahí, a ellos habría que hablarles, sí. no están tan interesados en contratar periodistas especializados, a pesar de la pandemia, Mm, porque lo increíble que sucedió durante este último año y medio, ¿no?, que atravesamos esta pandemia, ujú, es que no fueron los periodistas especializados en salud, por ejemplo, o en ciencia, los que estuvieron en los grandes medios de comunicación. claro. Es algo paradójico, ¿no? Mm, Y para tener en cuenta, sí, porque hablaban de la cuestión más cruda de la pandemia. Yo digo, la parte económica, la parte social, bueno, puede hablar un periodista que está dedicado a la economía o alguien que está dedicado a sociedad, pero la parte salud específica y ciencia, no había tantos es periodistas verdad de lo que ciencia. decís, ¿eh? No había reparado en eso. Lo que sí había reparado es que hubo mucha desinformación, hubo mucha mala información también, como que se notaba que no estaba dada por gente experta. Es verdad lo que Claro, decís. preparada, ¿viste? Yo siempre digo Exacto. que los periodistas de ciencia tienen yo no me estoy dedicando tanto a la Mm, salud y la ciencia, aunque lo hice en algún otro momento de mi carrera, pero están preparados para saber leer un paper, para saber qué claro, preguntar. Y claro. fíjate vos que yo integro la red argentina de periodismo científico, somos muchos profesionales, somos más de 100 en todo el país, y también Sí, tenemos eh, colegas de Uruguay y de México, y nuestra preocupación era cómo no nos llaman, cómo claro, no aprovechan, es más fácil para todos, claro. digamos, hasta para entrevistar a Bisotti, por ejemplo, es mucho más fácil que Sí. un periodista que tiene clara algunas situaciones, entonces puede aquel al que vos entrevistás explayarse mejor. Ujú, Pero bueno, entiendo. eso es algo Sí, y que ustedes bueno, no podían hacer nada al respecto, no podían presentarse entre comillas de alguna manera, porque realmente yo te iba a preguntar cómo se manejó a tu criterio la información y por lo que durante la pandemia, ¿no? O cómo se sigue manejando ahora. Y por lo que me estás diciendo, coincidís conmigo en que se manejó bastante de manera precaria. y si yo hablo desde los medios de comunicación, digamos, Sí, si hablo de mis colegas, creo que muchos la han manejado, que todos los que yo, digamos, los periodistas de esta red que yo te cuento, la han sí, manejado con muy buena información, ajá, tratando de correr las noticias, las fake news, que ha estado sí, plagado. plagado. También hay Ujú, que entender que la política mete la cola, ¿no es sí, cierto? Eso claro. también hay que saberlo, pero bueno, Ujú, hemos intentado de todas maneras, hemos hecho presentaciones con la Defensoría del Público sí, cuando algunos periodistas fomentaban el uso de algún medicamento que era sí. incorrecto, hemos hecho Ujú, presentaciones, nos hemos presentado ante, por ejemplo, las autoridades de TELAM, pero el punto es siempre que la traba no, digamos, por más que vos te presentes si sí, quieras, cuando los sí. de arriba, digamos, los que No quieren. deciden, no están No, interesados y todavía no entendemos por qué no, porque para ellos sería mucho más fácil. sí. Pero bueno, No hay educación ambiental y me extraña mucho también de los gerentes de programación que no sugirieron periodistas especializados en el tema, habiendo tantos, ¿no? Como me sí, contás. insisto en esto de que, viste, los medios de comunicación, digamos, los que manejan los medios de comunicación los atraviesa la política Claro. y por ahí prefieren otro tipo de periodista al frente de determinados temas y Ah, como más es mi mirada, ¿no? sí, Digamos, sí. no la hemos compartido en nuestro grupo Ujú, entre los colegas, pero yo sí. creo que es eso lo que
no es que no quieren, sino que es adrede a veces. Adrede son las fake news a veces, Sí. o siempre, digamos. Claro, claro. Es una forma de, bueno, lo estamos viviendo ahora De con manipular las, la información de claro, alguna los manera. vivimos ahora con las pasos, donde Sí, la cuestión política, en vez de preguntar sobre, bueno, vos por qué hay que votarte a vos, contame algún proyecto, se termina hablando de sí, cuestiones mucho más banales. sí, Eso, viste, sí. el escándalo sirve, me Claro, parece, pero sirve para bueno, distraer o para desviar el foco, ¿no? yo creo Para que sí. tapar, para muchas. Bueno, vamos a hablar un poquito de cambio climático, Gabriela. ¿Cómo Dale. está, cómo podés hoy día resumir cómo está este tema en el, si se puede hacer un pequeño Bueno, resumen sobre el mundo? sí, es algo súper amplio, Ujú, digamos. A mí me parece que yo lo que diría para englobarlo o ujú, para llegar a los que a los que escuchan tu programa y nos están escuchando ahora, sí, pienso que el cambio climático es como esa pandemia invisible, algo que está sucediendo con un fin malo, sí. porque lamentablemente y no me gusta comunicar el desastre, pero Mm. lamentablemente por lo que dicen los informes, el último informe del el IPCC, las cosas no están mejor que antes. Me parece que en principio tendríamos que pensarlo como eso que nos está atravesando y que no nos damos cuenta. Hace unos meses se estrenó un documental de la cual fui parte como productora periodística, Sí. Punto de No Retorno, que es de Sergio Federovsky y de la Fundación Ambiente y Medio, con la cual trabajamos todos juntos en el programa de tele. Ujú, Y una de las metáforas que usa ese documental tiene que ver con la metáfora de la rana, la famosa rana que si vos hervís agua y la ujú, metés adentro, la sí. rana salta porque se quema, pero si vos vas hirviendo agua con la rana adentro, la rana no se da cuenta porque se va Mm, acostumbrando al aumento de la temperatura y sí, finalmente la rana muere, muere. digamos. Me parece que esa es una metáfora muy interesante, es una fábula, digamos, que nos puede llevar a entender que lo que estamos atravesando es problemático. Sí. Ahora, lo segundo que te podría decir es cuánto desde lo individual podemos hacer y cuánto hay que hacer desde la política pública Ujú, para ujú, no ir por encima de esos famosos 2 grados o 1,5 grados del sí. Acuerdo de París, Que es para el hacer un poquito. calentamiento de la Tierra, ¿verdad? Claro, Ajá. en París en el año Ujú, 2015 se acuerdan todos los países en una convención mundial, acuerdan que, bueno, hay que frenar el aumento de la temperatura que está provocado sí o sí por el hombre, y lo sí. siguen diciendo todos los informes, digo, no hay vuelta atrás, Ujú, es así, ujú, que son los famosos gases efecto invernadero, ¿no? sí. Que para hacerlo más fácil es un gas que modifica la atmósfera, entonces no permite que el calor salga y quede atrapado, como si vos estuvieses metido en un invernadero. ¿Viste? Cuando te metes y pones las plantitas, necesitas un invernadero para que crezcan. Sí. Bueno, eso sería como una idea general. Ujú, Esto ya lo acordaron los países y en general los países tienen que buscar no ir más más allá de ese allá. 1,5 grados o 2. Ujú, Ahora, para eso hay que tomar decisiones políticas y económicas. claro. Y Ujú, ahí está el punto. ujú. No se No toman, se toman. En no se nuestro país toman. no se están tomando, como para acotar un poco el terreno, ¿no? Mira, no se toman en muchas En muchos partes, países. porque Ajá. esto no es una cuestión de Sí. un país solo no hace nada, No, es una claro. convención general. Siempre se habla Claro. de que los países desarrollados, digamos, serían los que tienen que pagar esta consecuencia, pero no es que se calienta más en Estados Unidos o China o Claro. Rusia, que son los grandes emisores, y menos en Claro. la Argentina. Claro. Si vos vas al desagregado de datos, claro, Argentina emite gases de efecto invernadero menos que China, por ejemplo, o Estados Unidos, o la Comunidad Europea, o la India. Pero Ujú, la consecuencia para todos es la misma. claro. Es como la pandemia, Claro. digamos, hay que pensarlo así. Ujú, Bueno, aparece en China, pero fue mundial, por eso es una pandemia. claro. Entonces, hay que cuidarse entre todos. Ujú, Y otro dato que me parece interesante, que tiene que ver también con la crisis climática y la pandemia para unirlo, es que si no preservamos el ambiente, en el sentido de si no dejamos de deforestar o si no dejamos de utilizar combustibles fósiles y muchos otros ítems,
Bueno, no solo hay calentamiento global, sino que va a haber más pandemias a lo largo de los años que vienen. Ajá. Entonces hay que entenderlo, digamos, ¿Cuál es a el veces vínculo, Gaby, cuál es el vínculo concreto entre pandemia y cambio climático? en la pandemia primero hay que entenderla como para nosotros, Ujú. que uno ha estudiado y ha entrevistado a varios investigadores, la pandemia es una crisis ambiental Sí. con consecuencias sanitarias, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, es una crisis sanitaria porque empieza con un problema que tiene más relación con la problemática ambiental que hace que determinados virus, como un coronavirus, pueda saltar rápidamente Mm. de animales, de reservorio, a los humanos. Ah, Eso se habla, los que saben y los que trabajan, de la importancia de una sola salud. La salud es para todos, para los animales, para los hombres y para el ambiente. sí. Esa, si vos entendemos que es por ahí, por supuesto que la consecuencia es sanitaria, nos enfermamos los seres humanos, ¿no es cierto? Tenemos que estar encerrados y todo lo que vivimos. Sí. Hay un paralelismo con el cambio climático, porque si vos deforestás, digamos, haces un cambio en el uso del suelo, que así se dice, con deforestaciones, estás haciendo que se emita más algún tipo de gas y que no se absorba. Para hacerlo fácil, te lo digo, ¿no? Y eso está muy relacionado con la cuestión de la pandemia. Si vos deforestás, Sí. los animales no tienen lugar donde vivir. El reservorio de estos coronavirus está más cerca del humano. Ajá. Mira, hay un ejemplo que es ideal para entenderlo. Es el ejemplo de los monos carayá. Los monos carayás están en Corrientes, acá nomás, acá, sí. ¿cuántos kilómetros estamos nosotros de Corrientes? Pocos. Es un mono que se llama un mamífero centinela. Sí. Cuando hay un problema en un mono carayá, entonces las organizaciones sanitarias se dan cuenta que hay algún tipo de virus dando vuelta, ¿sí? Para hacerlo fácil. Sí. Antes, en la propia capital de Corrientes se escuchaban los aullidos de los monos carayás. Sí. A propósito de la deforestación, no hay más monos carayás. Entonces, se corta ese círculo virtuoso de la naturaleza. Sí. Entonces ya no hay centinelas de la salud, aparecen nuevos virus, porque se deforesta, ya no viven en grupos, entonces es como que la posibilidad de cuidar la naturaleza para cuidar al ser humano, de un día para el otro la estamos destruyendo. Ajá, o sea, ya no hay señales de alerta, digamos, con el caso típico esto de los monos aulladores, digamos, que desaparecieron. La señal de alerta la dan cuando ya no los escuchan aullar, claro, no están más. Claro, entonces, cuando ya es medio tarde para prevenir, claro. Por eso te decía lo de la rana. Lo de la rana es extraordinario. Sí, es porque una metáfora extraordinaria para muchas situaciones, para esta también. Sí, tal cual. Y esto está muy relacionado a pandemia y cambio climático, digamos, no es que hay un vínculo absolutamente directo, pero van por caminos paralelos. Sí, entiendo. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué opinas del negacionismo que hay también respecto del cambio climático y respecto de la pandemia? Bueno, siempre hay algunos que están en contra y que no quieren ver las evidencias, pero en realidad nosotros siempre en este grupo de periodistas científicos consideramos que así como no hay que escuchar a los que niegan el virus, tampoco habría que escuchar a los que niegan el cambio climático, porque si el 89, 90, 99% de los investigadores dicen que hay un porcentaje menor, es porque ellos no tienen razón. Entonces, para mí no hay que darles ni lugar. Claro. Las personas que te niegan algo como una pandemia que nos está afectando a todos o que niegan la posibilidad de que la vacuna funcione, me parece que no resiste ningún tipo de análisis, a mi criterio. Es alguien que, bueno, son muy poquitos, entonces no habría que darle ni siquiera hay la unos posibilidad grupos, por ejemplo, el otro día yo estaba caminando por Puerto Madero y me encontré con un grupo de caminata por la verdad y la libertad, algo así, pero eran muy poquititos, serían 10 personas que hablaban de la no vacunación, ¿no? Bueno, hay un grupo, viste, que existen los antivacunas, pero en realidad lo que habría que explicarles es que sus hijos,
que no fueron vacunados porque ellos no quisieron, no tuvieron ningún problema, olvidémonos de la pandemia, ¿no? Sí. Porque la mayoría de la sociedad está vacunada. Entonces, Claro. si hay un grupo de 20 chicos y 19 están vacunados contra el sarampión, ese uno no le va a pasar nada. Claro. Entonces, ellos pueden seguir insistiendo Claro. que la vacuna no sirve. Claro, ¿cómo no le va a afectar en absoluto si el resto de la sociedad lo está cobijando en un sistema de vacunación tan bueno como es el que tiene la Argentina? También hay que poner un poco eso en la mesa, ¿no? Nosotros tenemos, claro. Por eso yo creo que a determinadas cuestiones que no tienen validación científica, para mí ni siquiera me detengo en Está bien, en no hablar perder de tiempo, eso, ¿no? claro, está bien. Una manera de verlo, ¿no? Gabriela, me encanta hablar con vos, pero son las 22:58, a las 23 terminamos, pero bueno, si querés otro día te invitamos, porque tenía muchas preguntas para hacerte sobre el agua, si el agua es un derecho, si es una mercancía, tenía un montón de preguntas. Bueno, me quedo con las ganas de entrevistarte de nuevo. Muchísimas gracias, Gabriel. Te mando un abrazo y gracias por estar hoy en nuestro programa. Gracias y saludos a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, se va Gabriela Wiesenthal.